Ley del Espíritu te libra de la ley del pecado. Romanos 8, 1 al 14. Ahora, pues, ninguna condenación, sentencia adversa, veredicto en contra, ninguna condenación hay para los que están viven tienen una posición fija reposan en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua. Los que están unidos a Él, los que permanecen en Él, los que no andan viviendo, moviéndose, obrando, siguiendo, conduciéndose conforme a la carne, bajo el régimen de la carne, sometidos a la carne, según la carne, obedeciéndola. Los que no andan conforme a la carne, sino viven conforme al Espíritu, bajo el régimen del Espíritu, sometidos a Él, según Él, obedeciendo a Él. Porque por medio del Mesías Yeshua, esta ley divina, prescripta, espiritual, es específica del Espíritu de vida, divina, espiritual, eterna, que vivifica y santifica, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida obra directamente en los miembros del cuerpo de Cristo contra la ley del pecado y de la muerte, dando el poder necesario para que cada creyente pueda vencer su mala inclinación al pecado, liberándolo así de la esclavitud de éste y de la condenación del diablo. Romanos 8:3. Porque Dios ha hecho lo que era imposible para la ley, lo que la ley de Moisés no pudo hacer, por cuanto el hombre era débil por la carne. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición humana, débil, condenando al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese completamente en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, en la mente del Espíritu, es vida y paz. Por cuanto la mente, la inclinación mental, en la carne son enemistad contra Dios, y porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, los que viven según la carne, bajo la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, en Cristo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, como instrumentos del Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:10. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó, vivificó de los muertos a Yeshua, mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Amén.